¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean otra vez bienvenidos a Impuestos en FA. Y bueno, pues como cada semana tenemos muy buen tema y desde luego un excelente invitado que sin duda pues ustedes darán cuenta de que sabe bastante sobre este tema y la verdad es que sobre cualquier cosa que le platiquemos. Y está con nosotros el doctor Jorge Vargas Morgado, un gran amigo, un gran profesionista y bueno, tantas cosas que podría decir, pero pues mejor le doy la bienvenida directamente, doctor. Gracias por estar hoy aquí. Muchísimas gracias, doctor. El presidente José López Portillo en alguna ocasión dijo, no hay como ser presidente para que lo traten a uno bien. Entonces okay. Yo haría la paráfrasis, no hay como ser invitado a un programa para que hablen de uno bien. Al revés. Así es que aquí estamos con mucho gusto, doctor. Así es. No, pues con todo gusto. Nosotros estamos también contentos de estar otra vez con ustedes, patrocinado por Burgoa Editores. Y hablando de esto, pues les platico que nuestro invitado es autor de varios libros. En Burgoa Editores él tiene editado que verdaderamente, platicábamos un poco antes de entrar al aire, es muy interesante porque tiene datos muy exactos de cómo se formó propiamente pues, el antecedente de nuestra Constitución, los liberales y la Constitución de 1857, pero por si eso fuera poquito, él ha coordinado 2 libros también en Burgoa Editores, se los presento rápidamente. Uno se llama Los nuevos retos del derecho administrativo ante la pandemia. La verdad es que está un libro bastante interesante, está gruesecito, ahí por si no lo alcanzan el bote de las galletas, ahí se pueden subir. Y el segundo, que también es de una recopilación que él ha coordinado, México 500 años de la conquista, 200 años de la independencia. Y pues aquí también en los dos, él me ha invitado a escribir, desde luego a todo un grupo muy selecto. Y bueno, antes de hablar del tema, viene un tercer libro también coordinado. Doctor, platíquenos de qué va a tratar. Muchas gracias. Pues sí, efectivamente viene, de hecho, nos está usted haciendo favor de programar 2 libros, ¿no? Uno que contiene la recopilación de las ponencias en el Congreso Mexicano de Derecho Administrativo, el número 13, que tiene actualidades muy importantes en el derecho administrativo, porque la pandemia ha empujado al derecho al futuro de una manera perceptible casi físicamente. Así es, escritores de Argentina, España, Argentina, España, Colombia. Ecuador, desde luego de gran parte de México. Va a ser un libro muy importante. Y otro libro de temas de ambientales, no solo de derechos, es decir, jurídico-ambientales, político-ambientales, en donde vamos a tener autores de la India, de Bangladesh, de África, de Portugal, de España, de Sudamérica, en fin, va a ser también un libro, estoy seguro, estupendo. Seguro que sí, así que bueno, ya lo saben, en Burgoa Editores tenemos el gusto de poder publicar las obras que el doctor a bien tiene coordinar y la verdad pues muy contentos de tenerlo hoy y porque es un tema que la verdad uno dice agárrate tantito porque ahí nos vamos. Yo, en un preámbulo breve, para que usted ya nos platique en contexto total, me suena que en México en ocasiones se utilizan ciertos temas como para decir, ábrete sésamo, ¿no? Y que en automático se den las cosas. Ejemplos, el contribuyente siempre dirá, o el particular dirá, derechos humanos, como sinónimo de hágase lo que yo quiera y a todo debe ser sí, todas las puertas se van a abrir. Y luego las autoridades dicen, facultades discrecionales, lo mismo, hágase todo lo que yo digo porque ya salió. Pero entre tantos puntos que nos vemos así, actualmente vivimos uno que da tanto coraje que, bueno, se le llama fecha cierta y como salió una jurisprudencia que es fecha cierta, pues entonces pareciera el comodín de la baraja que las autoridades hacendarias lo sacan, ¡pum!, lo ponen en cualquier momento y es suficiente para descartar cualquier prueba. Preámbulo nada más, perdón, insisto, dicen no tiene valor probatorio. Cuando yo recuerdo que el 198 del Código Federal de Procedimientos Civiles dice que solo no tendrán valor probatorio las pruebas ofrecidas con infracción al capítulo que establece este código, pero bueno, platíquenos, doctor, ¿cómo ve esto? Efectivamente, usted lo plantea de manera muy precisa. El gobierno mexicano, bueno, cualquier gobierno tiende a esto. Lo malo es que nuestro gobierno es mucho más rústico, mucho más desaseado, pero los gobiernos buscan expresiones sortilegio, expresiones exorcismo, ¿no?
como ya está muy gastada esa expresión de interés público, ¿no? Se empiezan a inventar otras. Y una de las que más recientemente han creado es la de fecha cierta. Los documentos de fecha cierta, que aquí la Corte alude a que todos somos delincuentes, todos somos falseadores, no existe el menor asomo de presunción de inocencia, de presunción de buena fe, que eso nos enseñaban en la escuela cuando estudiamos, y no estudiamos en el siglo XVII, ¿verdad? Así es. En fin, todo eso no vale nada, somos unos auténticos defraudadores. Eso es lo que nos dice ahora la Corte, y lo vamos a explorar durante este programa. Así es, porque parece que un documento que se ha emitido de manera particular, se va solo a las documentales, de hecho la fecha cierta creo que por ahí va, ¿no? Todo lo que es documentos, pues todo en fiscal es administrativo, todo es de tipo documental. Entonces los contratos de préstamo, vamos a pensar, o los contratos de proveeduría de servicios. Los pagarés, los cheques. O sea, no tiene fecha cierta porque de alguna forma pues es algo, dicen, de fácil realización. Entonces a la fecha cierta, le dice la jurisprudencia, es por 3 motivos. Porque estén inscritos en el registro público de propiedad, hasta ahí lo detiene porque hay varios tipos, ¿no? En cada estado me refiero, porque tengan la fe pública de un fedatario, corredor notario, o porque haya fallecido alguno de los contratantes, y de ahí voy, te las con todo, ¿no? Y un cuarto, que haya pasado por las narices de una autoridad en función de su competencia. Exactamente, eso es muy bueno. Que es una expresión también críptica, ¿no? En función de su competencia. Es una atrocidad, es monstruoso lo que hace la Corte para apoyar al SAT. Y es que la Corte ya es un desconcentrado del SAT, porque hay 2 exdirectores del SAT y un exprocurador fiscal. No, pues ya nada más falta que mi suegra sea ministra de la Corte, ¿no? Para redondear y tener absolutamente todos los criterios en contra de uno, ¿no? Así es. A veces me ocurre alguno, doctor, para ir platicando y los que nos ven lo puedan tener más claro. El común de todos, actas de asamblea. Dicen las autoridades hacendarias, como estas actas de asamblea no pasaron ante un notario, por lo mismo pues no tienen la fecha cierta, y uno se queda pensando, perdón, si no mal ubico, es el 194, 195 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, que dice, las actas fuera de libros se protocolizan, dentro no. Las actas extraordinarias se protocolizan, las ordinarias no. Platíquenos qué decían. Sí, ese es un gran ejemplo. Vamos a pensar que hay un acta ordinaria en la que se aprueba el ejercicio fiscal anterior, se aprueba el nuevo programa de trabajo, programa anual, se aprueba el presupuesto y no es de fecha cierta porque no hay fe pública. Pero vamos a decir que 10 días después hay una asamblea extraordinaria, también asentada en el libro, y esa, por ser extraordinaria, se tuvo que protocolizar, el notario va a sellar en el libro, ¿no?, la referencia a su protocolización. Pues ¿por qué no va a ser de fecha cierta si es anterior a esta? Claro. Y no está en los supuestos. A ver, le pongo para ponerle más sabor a todos los que nos ven antes de irnos al primer corte. Si yo en acta ordinaria, como bien lo dijo usted, se aprueba el ejercicio social, porque así se le llama en lo mercantil, es decir, el resultado de cuánto gané, cuánto perdí, y vamos a pensar, tengo la utilidad, retiro la reserva, y de ahí ya quiero hacer yo las veces de dar previsión Aumento el capital en la parte variable. Exacto. Porque la ley lo admite. Ahí se puede. O previsión social, platicamos ahorita. ¿Todo eso requiere estar ante notario? Pues la Corte, como asume que somos delincuentes, todo eso es falso. Ok. Todo eso es falso. Yo solo. Sí, todo eso es falso. Porque además hay ingenuidades, ¿no? Dicen, bueno, o que uno de los que firmaron se haya muerto. Bueno, ¿y que las otras no pudieron haberse falsificado? O la firma del difunto, a lo mejor alguien se le echó, ¿no?
Pues sí, puede ser. Pues hasta es ingenua la Corte, ¿no? Es totalmente absurdo. Hay que recordar, me parece pertinente, que el Código Civil establece que todos los actos jurídicos, civiles desde luego, mercantiles, administrativos, laborales, se presumen de buena fe. Exactamente. Y la propia legislación civil dice que la mala fe hay que probarla. Exactamente, es artículo 257 del Código Civil, la buena fe se presume y quien la quiera destruir requiere prueba plena. Y bueno, y la Constitución habla de la presunción de inocencia, y yo creo que la presunción de inocencia no cabe solo para el tema penal, debe caber para cualquier tema. Claro, hasta en lo administrativo. Vamos a ir a un primer corte. Recuerden que esto es Impuestos en Faz, así que disfruten un poco lo que tenemos en el espacio musical y regresamos para seguir platicando de esto y, bueno, pues comentar algunos otros puntos. Regresamos. Bueno, pues ya estamos de regreso y la verdad es que si hace 500 años, como dice el libro, hubiéramos sabido esto de la fecha cierta, no, bueno, hasta la Constitución lo hubieran tenido que pasar por notario, ¿no? Para que tuviera validez, pero bueno, es muy absurdo este tipo de cuestiones que un pagaré no pueda tener las fechas ciertas bueno, para empezar un punto que me gustaría acotar, no sé cómo lo ve usted, doctor, fecha cierta no es sinónimo de prueba plena. Prueba plena solo son los documentos públicos y gracias a Dios nosotros no somos autoridades para hacer documentos públicos.
Creo que ese es un primer error que entienden, ¿no? Son los documentos públicos, los documentos que han pasado por el fedatario, y el fedatario los ha considerado en el fondo, son públicos, ¿no? Porque el fedatario puede nada más dar fe de que lo firmó sutanito o menganito, y bueno, el notario dice, quién sabe qué dice ahí, no me importa, y no estoy obligado ni a asesorar, ni a cerciorarme de que no hay ilegalidades. Yo nada más doy fe de que lo firmaron. Claro, no de la veracidad del acto. Así es, o de su alcance jurídico. Insisto, no tiene que explicarle a los comparecientes el alcance de lo que han firmado. Si me ocurre esto, a ver, doctor, usted que también ha hecho muchos años en el litigio, hay carrera exitosa. Si en algún momento la autoridad me dijera que mi documento no tiene la fecha cierta por no pasar ante notario, ¿qué tan viable sería que yo en juicio propusiera una prueba en la que se llevase, pues le llamemos testimonial o confesional, depende cómo lo enfoque, del escrutador, que fue el que contó la presencia de los que estuvieron en la asamblea, y pues ¿cómo lo ve? Lo veo como una estrategia un poco aventurera, porque desde que se empezó a manejar por la Corte el tema de la fecha cierta, se ha venido mencionando en algunas de las tesis que los testigos no valen para darle certeza, ¿no? Los testigos son otros delincuentes, ¿no? Igual que los que firman un documento. Entonces, lo vería difícil, ¿no? Sobre todo, quedaría uno en manos del tribunal. Pensemos en el colegiado, que será el que definitivamente resolviera el caso, ¿no? Pero es que hay supuestos que no prevé la tesis. Por ejemplo, los actos hechos por Internet. Uh-huh. Ni hay fe, ni pasan por las narices de una autoridad, ni se murió nadie, alabado sea Dios, ¿no? Pero si es una operación hecha por Internet. Claro. ¿No? Si es una operación hecha ante un mediador, que bueno, tiene fe pública, pero no es fedatario. Claro. Y de alguna forma tiene autorización del Estado. Un acto de reparación ante el Ministerio Público. Es que lo pienso por esto, doctor, no sé usted cómo vea, muy de la mano con lo que usted platica. Un acta de asamblea al día de hoy se tiene que convocar a través del Internet, conforme lo que es la página de la Secretaría de Economía, si no me lo ubico. Y bueno, pues a través de ello se sabe que va a darse una asamblea, aunque no haya pasado ante notario, dado que está en Internet, la citación, llamémoslo así, para los socios privada, hace las veces, creo que es el 210A del Código Federal de Procedimientos Civiles, la fehaciencia, porque es de producción fehaciente, pues de modo que la página de la Secretaría no sea fehaciente, ¿no? Lo que sucede es de que la convocatoria no da certeza de que se celebró la asamblea. A lo mejor tendríamos que subir la asamblea. Creo que también se suben en algún espacio, las he visto, ¿eh? Creo que el sistema, la aplicación, como técnicamente se deba llamar, creo que admite. Sin embargo, no es cómodo estar subiendo las entrañas de las empresas, claro, a un sitio público, que bueno, casi nadie lo ve, pero y solo por la degustación, hay acceso, ¿no? Uh-huh. Y además hay acceso al SAT, que es el enemigo, ¿no? Así es. El enemigo declarado. Entonces, bueno, yo creo que hay cosas, es decir, podemos escanear la asamblea y enviarla por mail, ¿no? Sí. Y con eso podríamos tener un avance. Otro punto que me llama la atención, doctor, digo, ya que estamos aquí entrados en el tema, la famosísima inscripción al registro público de propiedad. Me lo pienso porque al registro público se hacen tres cosas: anotaciones, lo que es lo preventivo si se va a vender un inmueble; los registros, pues lo típico, ¿no? Cuando se lleva a una venta ya, pero la inscripción es a la que se refiere la jurisprudencia. Uh-huh. Si no mal ubico, creo que es el 3042 del Código Civil, que menciona 4 fracciones, ¿no? Por si yo estoy, por ejemplo, como banco, pues haciendo un gravamen para que todo México se entere que pues con ese bien no se pueden meter porque pues es mi garantía.
Segunda fracción por patrimonio de familia, constituido ante juez. Tercera por arrendamientos que duran más de 6 años o que al anticipo de rentas fue por 3 años. Pensemos un verificentro o una de estas bodegas grandes que suelen contratarse así. Pero todo va sobre inmuebles, eso es a lo que voy. Sí. ¿Qué tan corto se queda la exigencia del SAT, no? Sí, a partir de que se creó en los 90s, creo recordar, el libro de inscripción mobiliaria, pues por ejemplo los arrendamientos financieros, los factorajes, se deben inscribir, ¿no? Ya es cosa de cada quien inscribirlos o no, pero si se inscriben, bueno, pues ahí tendría que estar la fecha cierta, aunque no es inscripción propiamente, ¿no? Pero bueno, hay muchas maneras en que esto puede haber una manera de cerciorarnos, ¿no? Si yo quisiera hacerlo barato, bueno, a lo mejor una jurisdicción voluntaria para notificarle al que firmó, oye, mira lo que firmaste, el juez no tiene por qué meterse o por qué importarle lo que diga ahí, él tiene que notificar, ¿no? Y los juzgados mal, pero trabajan gratis. Ahora, todo documento que sale a través de un juzgado, ahora sí es prueba plena por ser documento público, 202, ¿no?, del Código de Procedimientos Civiles. O sea... Así es. Hablaba hace un rato de los pagarés. Los pagarés se pueden llevar ante notario. No estoy seguro de ante corredor público. Los compañeros corredores públicos van a decir que estoy loco. No estoy seguro, pero bueno, vamos a decir notario o corredor. Puede uno llevarlos a que los suscriptores ratifiquen la firma ante notario. Pues es caro y tardado. Se ve poco. Sucede, pero muy poco, ¿no? Además, tenemos a Alfredo Rocco, Tulio Ascarelli, Cervantes Ahumada, el autor que quiera. La naturaleza del título de crédito es la circulación, es la agilidad en la circulación. Y exigir formalidades, pues es destruirlos como títulos de crédito. Desnaturalizarlos. Desnaturalizarlos y tener un derecho mercantil soviético. Exactamente, y ahora que está de moda, ¿no? No, bueno, es impensable, ¿no? Creo que a lo mejor una forma de verlo, digo, salvo lo que usted opine para los que nos ven, esas exigencias de llevarlo a un registro público o a un notario público es porque quiero proteger mis intereses respecto de terceros, no así en los contratantes mismos. Me explico. Si voy a comprar cigarros a la esquina, por Dios, no tiene que pasar ante notario, lo mismo que si compro kilos de cemento o de varilla porque soy una constructora. Pero no es lo mismo que si yo compro un edificio, una bodega, una casa, me interesa a mí antes que a nadie para que no me la quieran quitar. Esa es la lógica, creo yo, ¿no? Vaya, si yo voy al Oxxo y pago con efectivo, no hay manera de obtener la fecha cierta. Si pago con tarjeta, ahí sí. Pues sale el voucher. Claro, y eso es el estado de cuenta bancario. Y tiene que valer, aunque no lo prevé la jurisprudencia. Pero bien dice usted, ¿de dónde viene esto? Viene de la cesión de derechos en el Código Civil. Eso suena bastante interesante. Nada más, aguántemelo tantito, vamos a ir a un corte, porque creo que ya salió el peine, como dicen, ¿no? Vamos rápido a la segunda parte musical para que ustedes sigan, si están trabajando, si no están viendo, pues ahí diviértanse un poquito, relájense un tanto y regresamos.
¿Conoces los procesos de una transacción internacional y los diversos aspectos legales, fiscales y aduaneros que involucran adecuadamente en sus operaciones? INMEFI te invita a su curso ABC del Comercio Exterior. Veremos temas como formalidades a cumplir en las importaciones y exportaciones, Archivo de Comercio Exterior, notificaciones electrónicas en comercio exterior, Ley General de los Impuestos de Importación y Exportación y sus tarifas, los tratados de libre comercio y muchos otros. No esperes más, aparta tu lugar y escríbenos al número 5581 54 74 37 o al correo cursos@imefi.com.mx. INMEFI te invita a formar parte de su curso Bases para elaborar una nómina. En este curso comprenderás la configuración del sistema de nóminas, ya que ahora ya se hacen cruces de información con diferentes autoridades. Realiza adecuadamente el timbrado de los comprobantes fiscales, digitales y evítate requerimientos. Aprenderás temas como CFDI de nómina, aspectos a considerar al elaborar la nómina, comprobantes fiscales digitales versión 1.2, consecuencias por generar erróneamente los comprobantes digitales, entre otros temas. No te quedes fuera, capacítate con nuestros mejores especialistas solo en INMEFI. Para mayor información, comunícate al 5581 54 74 37 o escríbenos un correo a cursos@imefi.com.mx. Hola, soy el doctor Jorge Vargas Morgado. Soy el coordinador de esta obra, Los nuevos retos del derecho administrativo ante la pandemia. Esta obra contiene 28 capítulos escritos por 28 muy eminentes administrativistas que concurrimos al 12º Congreso Mexicano de Derecho Administrativo, y en él se virtieron muchas ideas acerca de lo que significa el derecho administrativo a partir de la pandemia. Hay muchos cambios. La pandemia ha cambiado nuestra vida sustancialmente. No el uso de la mascarilla nada más, no la contracción pasajera, no. Nos empujó a los sistemas electrónicos para realizar procedimientos, para realizar actos jurídicos. Nos empujó también a intentar el avance hacia los procesos sistematizados electrónicamente. Abrió brechas entre las escuelas con recursos y las escuelas sin recursos. La brecha ya era grave, pero a partir de la pandemia es catastrófica. Hemos visto cómo escuelas funcionaron absolutamente todos los días hábiles de la pandemia y otras escuelas se quedaron cerradas todos los días de la pandemia. Hemos visto cómo la necesidad de desarrollar una teoría administrativista a partir de los derechos humanos es ahora más imperiosa que nunca, porque encontramos cómo la respuesta de los gobiernos no ha sido atenta de los derechos de las personas. De hecho, ha sido lenta, ha sido difícil, lo cual se podría entender por la dimensión de la pandemia. Sin embargo, lo que se ha hecho no se ha hecho en función de los derechos de las personas. Y de todo esto hemos hablado en el Congreso y recogido en estos capítulos que seguramente ilustrarán al lector acerca de la importancia de tratar estos temas, conocerlos a fondo y buscar soluciones a partir de propuestas novedosas.
Caray, pues estamos de regreso y la verdad es que esto de los retos ante la pandemia, yo creo que aquí faltó, fíjese, bueno, lo que pasa es que era otro enfoque, ¿no? El que llevábamos para lo que era la fecha cierta, pero nos decía de todo esto que viene por la cesión de derechos. ¿Qué es la cesión de derechos? Bueno, pues es entregar, transmitir un derecho por parte del titular a otra persona. Y concretamente, la historia de la fecha cierta proviene de la cesión de créditos nominativos. Es decir, un crédito al portador, por ejemplo, un pagaré al portador, no requiere más que la tradición, o sea, entregarlo. Como no tiene nombre, pues se entrega y se acabó, cosa que se le podría decir al SAT. Bueno, ¿qué sucede con la transmisión del crédito nominativo? Significa que el deudor siempre es conocido y el acreedor en el nominativo es conocido. Y hay dos esquemas. Al deudor se le debe notificar que su acreedor cedió el crédito para que sepa a quién pagarle. Porque si no, el deudor va a ir a pagarle a quien él sabe que es su acreedor. Y capaz que el acreedor se pasa de lanza y les recibe el pago, ¿no? Okay. Entonces, como dice Borja Soriano, lo que se hace es ceder al deudor. Cedo a mi deudor. ¿Por qué se puede ceder a un deudor? Bueno, pues porque alguien tiene una deuda y le dice a su acreedor, oye, no tengo dinero, pero este otro amigo me debe dinero, te cedo ese crédito para que te pague a ti. Entonces, por un lado, hay que notificarle al deudor que ya se cedió el crédito para que le pague a quien le debe pagar. Okay. Pero vámonos del otro lado. El acreedor podría tener a su vez acreedores. Por ejemplo, en Estados Unidos, un deudor al fisco no puede renunciar a una herencia. Ok. ¿No? Porque dice el fisco gringo, y allá ya hay precedente, no jurisprudencia, precedente, donde el juez dijo, no, a ver, si le debes al fisco no puedes ceder la herencia. Pues sí se está evadiendo, ¿no? De eso se trata. Lo que el Código Civil en el artículo 2032 dice es, cuando el acreedor a su vez sea deudor de otros, para darle, y no usa la expresión fecha cierta, ¿no? Usa otra expresión y dice para darle certeza a los acreedores de que no lo cedió para que no lo embarguen. Claro. Hay que dejar un antecedente por ahí, porque ni siquiera hay que notificarle al acreedor. Ni siquiera hay que notificarle al acreedor. Con que se inscriba, con que se pase por la fe pública, ya con eso queda el precedente y el acreedor no puede decir, lo cedió ayer porque sabía que lo iba a embargar hoy. Okay. ¿No? Y esto lo explica muy bien Gutiérrez y González, este civilista ya de hace muchos años, porque es un tema que los civilistas actuales no tratan, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, la corte de los años 30, que era una corte monumentalmente mejor que la actual, ¿no? Estableció en el 34, 36, por ahí, una tesis diciendo, no, bueno, el propósito de esta disposición es que un acreedor que a su vez es deudor no defraude a sus acreedores. Okay. ¿Sí? En los 50 ya la Corte perdió el y dijo, no, es que si no tiene alguno de estos antecedentes de fe, pues entonces no es de fecha cierta. ¿En dónde ubicaron este criterio? Se usaba mucho, doctor, en las usucapiones.
en las prescripciones positivas, ¿no? Y entonces, como veían que pasaban contratos escritos el día anterior, ¿no?, que hacían viejas las hojas porque las ponían al sol o algo así. Con coca. Entonces decían, no, es que no es de fecha cierta. Se lo sacaron de la manga así, ¿no? Como un jugador de póker del oeste. Hizo daño el criterio porque se empezó a extender un poquito. Pero llega el SAT en estos años con esa sed insaciable de despojarnos de nuestro dinero y empezaron a manejar la fecha cierta y no se les hacía caso. Entonces tuvieron que acudir a sus amigas, la ministra Esquivel, la ministra Farhat, el ministro Lainez, ¿no?, a decirles, oye, tú eres de este equipo, ¿no?, danos ese beneficio. Y en esta tesis, que ya es jurisprudencia porque es contradicción, lo que hace es formalizar este insulto, este agravio monumental de todo lo que hacen los particulares es falso. Que es muy de la 4T, ¿eh? Sí, o sea, muy dudar. Y obviamente al SAT, pues ya no hay manera de que le crea uno nada. Entonces, podríamos un poquito concluir, no sé usted qué opine. El artículo 5 del Código Fiscal habla de la supletoriedad del derecho federal común. Claro. ¿Será que a las autoridades hacendarias, y pienso no solo en el SAT, sino las locales coordinadas, IMSS y todos los que quisiéramos por ahí pensar, falta el entendimiento pleno y real del derecho federal común civil, mercantil, laboral? Lo digo por esto, platicábamos antes de entrar al aire, si yo veo un documento que en parecer de autoridad no es viable, tengo que fundar y motivar cuál es el artículo del Código Civil o del Código tal que lo exige llevado ante notario, ante fedatario, ante registro público. O sea, se endurece o se le da una doble capa al deber de fundar y motivar. Pero como no le conocen y no nadie lo exige, como decíamos de broma hace un programa, pues ahí lo van dejando. Y es que crean, decía yo hace un rato, sus sortilegios, sus exorcismos, ¿no? Y ya Robert Alexi, cuando se entere, o se suicida, o le pone una bomba de risas a la Suprema Corte, porque en esta jurisprudencia dicen estos malhechores de la Corte que es algo proporcional, justificado y pertinente, que ya es otro sortilegio. Claro, ya pasó las Sagradas Escrituras. No, ya es otro sortilegio. No dicen por qué es justificado, por qué es pertinente, por qué es equilibrado. No dicen por qué, ya nada más lo dicen como una frase hecha, ¿no? Así como esa de interés público o de interés social, que quién sabe qué sea, pero diciéndolo creen salir del paso, ¿no? Lo cierto, y no lo digo, espero, con soberbia, pues no saben derecho, no saben derecho. Claro, se requiere un poco más que la línea que uno trabaja, siempre estar pues atento a lo que es el origen de los ingresos, ¿no? Sí, puede ser mercantil, laboral, civil y muchos más. Claro, por supuesto. Caray, doctor, pues qué agradable ha sido platicar con usted el día de hoy. Esto, como todo buen contexto, pues llega a su fin. Pero antes de que nos despidamos, doctor, platíquenos en dónde le puede ubicar la gente que tuviera un poco de más interés en contactarle. Desde luego, ¿por qué no platicar más sobre el tema? Con mucho gusto. Yo creo que la dirección de internet, de mail, puede ser útil, jvm @vargasmorgado.com. Ahí quien tenga interés me escribe y podemos estar en contacto de manera muy fluida. Perfecto, doctor, pues nuevamente muchas gracias por haber estado hoy con nosotros. Ya ven que si quieren saber más de lo que él hace, bueno, pues aquí yo tengo algunos libros, en Burbuja Editores los tenemos todos.
Y bueno, pues estamos acaparando afortunadamente las obras del doctor, porque la verdad es muy interesante saber todo lo que él propone, todo lo que él organiza. Y en este caso, pues las ideas que él nos muestra, si ustedes lo notan, no son en el sentido meramente hacendario, que es el error que muchas veces se comete. ¿Por qué no? Hasta por asesores. Pensar solo en agrandarle al fisco es el error más grave. Pensar solo en hacer contratos con vistas al fisco es lo más terrible. Siempre hay que verlo desde la arista original, sea civil, sea mercantil. Bueno, pues usted ahorita nos dio infinidad de temas con los cuales ya nos deja pensando, doctor. Yo estoy muy agradecido. Ha sido breve la charla, pero muy amena, creo que muy sustanciosa, y quedo agradecido, como siempre, a sus órdenes. Muchas gracias, doctor. Y pues nosotros nos vemos la siguiente semana para seguir platicando de impuestos en FA. Aquí nos vemos.